Nosotros. Iglesia, Dios les bendiga, buenos días. ¿Cómo están? Bueno, el tiempo apremia, damos gracias a Dios por una vez más permitirnos estar con ustedes. Hace 3 años vinimos como pareja, en diciembre del 2022, no habíamos podido venir juntos después de eso. Después vine yo, venía Daniela, porque yo tenía temas de trabajo o porque ella también tenía temas de trabajo. Pero bueno, gracias a Dios nos da la oportunidad nuevamente de estar este fin de año con nuestras familias también. Este año vinimos uno, que no fueron otros, mi hermano en España. Yo sé que muchos de ustedes también quizá tienen familia en otros lados. ¿Señor? Ahorita la pasamos alguna vez. Amor, que prepare un saludo, dijo el pastor. Ahorita pasamos a mi esposa que los va a saludar. Amistad, fruto de una vida resucitada. Es el tema, el título de esta mañana. Yo le invito a que abra su Biblia. Colosenses capítulo 3. Vamos a meditar, el tiempo apremia, vamos a meditar en Colosenses capítulo 3. Nos vamos a enfocar en los versículos 12 al 17, pero vamos a leer desde el versículo 1. Quiero empezar haciendo una pregunta. ¿Qué hacemos los que tienen redes sociales, no? ¿Qué hacemos cuando no queremos que alguien nos mire los estados, cuando no queremos que alguien nos escriba? Mauro, ¿qué hacemos? ¿Lo qué? ¿Ha bloqueado a alguien? ¿O lo han bloqueado usted? La cultura de la cancelación. Esa es la propuesta que nos hacen las redes sociales en nuestra época. Porque las redes sociales nos dicen, si algo o alguien no te gusta, tienes la opción de eliminar, de borrar, de dejar de seguir, de reportar, de denunciar, de hacer de que esa persona no te vea o no lo veas. Entonces, ¿te han bloqueado? ¿O has bloqueado algo? ¿Quién dice amén? Ay, por allá. Lo bloquearon. Y como lo dije, la cultura de la cancelación es la propuesta que nos ofrece la época actual. Ellas mismas, como les dije, nos dan la opción. Usted entra a WhatsApp, 3 punticos en el contacto, bloquear contacto. Sin embargo, hay otra propuesta, es una propuesta contracultural. Y es la propuesta del Evangelio, y no es la ruta más fácil. La propuesta del Evangelio no es la ruta más fácil. Porque cuando vamos al Nuevo Testamento podemos observar que dentro de la iglesia no existe la cultura de la cancelación. O no debería existir la cultura de la cancelación. Dentro de la iglesia, el Nuevo Testamento nos muestra que no debería existir la cultura de las relaciones que se descartan. Porque el Evangelio, el Nuevo Testamento nos enseña que dentro de la iglesia existe la cultura de las relaciones que se restauran y que se sanan. Amén. Es muy diferente a la propuesta que nos ofrece esta sociedad. Y esta es la propuesta del Evangelio. No es la cancelación. El Evangelio nos propone, es el amor, el perdón, la reconciliación, el soportarnos unos a otros. Amén. Esa es difícil. Soportarnos unos a otros. Perdón por acá. El amarnos unos a otros. Esa es la propuesta que nos hace el Evangelio, el revestirnos del amor como vínculo perfecto. Y es esta última propuesta, ¿sí? O es por esta última propuesta que la enseñanza lleva como título la amistad como fruto de una vida que resucitada. Y ahora sí vamos a Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 17. Cuando esté ahí me puede decir un amén. Dice la palabra del Señor, leo en Reina Valera contemporánea, a favor de ustedes. Puesto que ustedes ya han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios.
Pongan la mirada en las cosas del cielo y no en las de la tierra, porque ustedes ya han muerto y su vida está escondida. ¿Con quién? Con Cristo. ¿En dónde? ¿O en quién? En Dios, ¿cierto? Versículo 4, cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Por lo tanto, presten atención a esto, versículo 5, hagan morir en ustedes todo lo que sea ¿qué? Terrenal, inmoralidad sexual, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. ¿Eso es qué? Idolatría. Por cosas como estas le sobreviene la ira de Dios a los desobedientes. También practicaron estas cosas en otro tiempo cuando vivían en ellas. Pero ahora deben abandonar también. Ese también, me imagino que está en mayúscula, en negrita. Por lo tanto, deben abandonar también. Vamos a leerlo todos juntos. 1, 2, 3. Vamos otra vez. Por lo tanto, deben abandonar también la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia y las conversaciones obscenas. Versículo 9. No se mientan los unos a los otros, pues ustedes ya se han despojado de la vieja naturaleza y de sus hechos, y se han revestido de la nueva naturaleza, la naturaleza del nuevo hombre que se ha renovado a imagen del que lo creó hasta el pleno conocimiento, donde ya no importa ser griego o judío, estar circuncidado o no estarlo, ser extranjero o inculto, siervo o libre, sino que Cristo es todo y está ¿en qué? En todos. Versículo 12 al 17. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Sean mutuamente tolerantes. Si alguno tiene una queja contra otro, vaya y póngale quejas al pastor para que lo ponga en disciplina. Mi versión está equivocada, pastor. Si alguno tiene una queja contra otro, ¿qué? Perdónense de la misma manera que ¿quién? Cristo los perdonó. Y sobre todo, revístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Que en el corazón de ustedes gobierne la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. La palabra de Cristo habita ricamente en ustedes, instrúyanse y exhórtanse unos a otros con toda sabiduría. Canten al Señor salmos, himnos y cánticos espirituales, con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan, ya sea de palabra o de hecho, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Como les dije, vamos a abordar del 12 al 17, pero démonos cuenta qué está pasando, porque Pablo está animando a esta iglesia a dejar estas cosas. Versículos 1 al 4, esta primera sección, Pablo le está recordando a los colosenses que gracias al sacrificio de Cristo, ahora los creyentes disfrutamos de una nueva vida. ¿Cuántos hemos nacido de nuevo? Amén. Y esta nueva vida debe verse reflejada buscando las cosas de ¿a dónde? De arriba, ¿cierto? ¿Y qué es lo contrario a las cosas de arriba? Las cosas de abajo, las cosas terrenales. Entonces, buscando las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios, es lo que está invitando Pablo a los colosenses. Les dice que para que puedan reflejar esa nueva vida deben buscar las cosas de arriba. Es decir, somos nuevas criaturas, como dice 2 Corintios 5, 17. ¿Cómo dice? Por lo tanto, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Sin embargo, es nuestra responsabilidad vivir buscando los frutos de esa nueva vida. El Señor ya nos, con su muerte y su resurrección, ya nos dio una nueva vida, ya nos ha revestido, valga la redundancia, con unas nuevas vestiduras, pero ahora nosotros también debemos vivir anhelando esos frutos de la nueva vida. Dice, ahora busquen y pongan la mirada en las cosas de arriba. Luego en los versículos 5 al 11,
Pablo desarrolla lo que se llaman las cosas terrenales, ¿cierto? ¿Y cuáles son las cosas terrenales? ¿Recuerdan? Las primeras que nombramos son actitudes pecaminosas que van en contra de las cosas de arriba. Primero es inmoralidad sexual, versículo 5, si no estoy mal, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Pablo concluye que eso es ¿qué? Idolatría. Y la idolatría en el Antiguo Testamento es un pecado gravísimo. Castigo que llevó el pueblo de Israel por idólatras. Pero Pablo no se queda ahí. Pablo no se queda en los pecados de ¿qué, pastor? De la carne, ¿cierto? ¿Cómo es la división que nos decía ayer? Pecados de la carne y pecados del alma. Pablo no se queda en los pecados de la carne. Muchas veces, no voy a decir que siempre porque no siempre pasa, el mayor énfasis que hacemos es en los pecados de ¿qué? De la carne. Alguien cayó en pecado y lo matamos con la lengua, sabiendo que esa matada con la lengua también es pecado. Pero Pablo no se queda en los pecados de la carne. Pablo habla de otro tipo de pecado que también deben abandonar, que es la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las conversaciones obscenas. Y en el versículo 9 dice que deben abandonar también la mentira. Deben abandonar la mentira. Mire, Colosas era una ciudad muy importante, demasiado importante. Y era una ciudad que había sido influenciada por la filosofía platónica. Y voy a convertir en profesor de filosofía un ratico. ¿Sí? Dijo David ayer, esto es esto, pero tampoco es esto. Entonces, ¿qué es? El platonismo marcaba una distinción entre lo material, que era el cuerpo, y el alma. ¿Sí? Entonces, para Platón, el alma debía liberarse del cuerpo porque el cuerpo era visto como una prisión maligna que estaba sumida y que estaba atada no a los cuernos del altar, que estaba atada a los deseos y a las pasiones y a las limitaciones de este mundo. Entonces, para Platón, el cuerpo distrae con sus necesidades materiales al alma, entonces el alma no podía cumplir su propósito de ser un alma eterna, porque estaba ligada, estaba encarcelada por ese cuerpo, por esta carne. Por eso en la Biblia podemos ver también esta práctica con el ascetismo, de personas que se aislaban al desierto para hacer morir ¿qué? La carne y matarla de verdad. Por eso algunos incluso actualmente también se siguen dando látigo, todas estas dinámicas. Entonces Pablo en la siguiente sección, que son los versículos 12 al 17, va a atacar esta creencia o va a atacar esta filosofía. Porque para Pablo está diciendo el cuerpo es importante. Pablo no está diciendo como Platón que el cuerpo era una cárcel y que era malo. Pablo está diciendo el cuerpo es importante, pero deben abandonar lo que al cuerpo le gusta. Un pastor nos decía el otro día, Cristo murió por los pecados. Ahora nosotros debemos morir al pecado. Es diferente. Nosotros no podemos morir por el pecado porque ¿quién es el único que podía morir por el pecado? Cristo. Ahora nosotros debemos morir al pecado y eso es lo que Pablo le está diciendo a los hermanos de Colosas. Mueran ahora a las cosas de la tierra para que puedan resucitar y poder mirar las cosas ¿de dónde? De arriba. Y esa es la exhortación que les hace Pablo a los hermanos de Colosas para que su vida se convierta en un reflejo del amor perfecto en las relaciones con los demás hermanos. Como acabamos de leer, Pablo está hablando de ¿qué? De relaciones con los hermanos, con las demás personas. Entonces Pablo les dice, ustedes ya han muerto, versículo 1 del capítulo que acabamos de leer, ustedes ya han muerto. Y les recuerda cuál es su identidad. La identidad es una vida nueva. Y esa vida nueva ya no se puede identificar con la vida pasada, ya no se puede identificar con la vida que ya murió. Ahora se tiene que identificar
no con actitudes pecaminosas, sino con los frutos de la vida resucitada. Y por eso Pablo ya les dice, ustedes recuerden, hermanos, versículo 12, les empieza diciendo, Pablo no les dice, puesto que ustedes que eran unos pecadores, inmorales, inmundos, filisteos, incircuncisos, no. Pablo dice, hermanos, puesto que ustedes ahora son, ¿qué? Escogidos de Dios, santos y amados. Por lo tanto, como ya su identidad es de una vida, de una persona resucitada, ahora deben cambiar sus vestiduras, deben revestirse, cambiar sus vestiduras viejas, rotas y harapientas por unas nuevas, ¿qué? Vestiduras. Y Pablo desarrolla una serie, una lista importante. Empieza diciendo, versículo 15, ¿sí? Y es una lista que no es para beneficio propio, así como los dones y los ministerios de los que habla Pablo en 1 Corintios capítulo 14, si no estoy mal, ¿sí? ¿Es 1 Corintios 14? Esos beneficios o esa vida revestida no es para el beneficio personal solamente, es para el beneficio de toda ¿qué? La iglesia. Ya Pablo les ha dicho, ustedes son un cuerpo, ustedes son uno, y en otras cartas dice, si un órgano del cuerpo está mal, entonces el cuerpo está mal. David tiene una uña encarnada y ayer estaba cogiendo, hermano, ese muchacho, y es un dedo. Uno dice, un dedo. Yo a veces creo que soy el dedo chiquito del cuerpo de Cristo porque me doy con todo. ¿Para qué sirve un dedo chiquito del pie? Pero ese dedo sirve. Y Pablo le está diciendo a los hermanos, ojo que cada miembro del cuerpo es funcional. Y les empieza a desarrollar una lista de virtudes. Empieza con la verdad. Dice el versículo 9, no se mientan unos a otros, ¿sí? Porque han nacido ¿de qué? De nuevo. Entonces, un fruto de una persona que ha resucitado es hablar ¿con qué? Con la verdad. No con mentiras, sino con la verdad. Voy a dejar este para lo último que está bueno, pastores. Vamos a dejar este para lo último. Continuamos con benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia, que lo encontramos en el versículo 12. Y son virtudes que cobran sentido cuando se ponen en práctica. Usted es una persona benigna, una persona humilde, una persona mansa, no mensa, o una persona paciente cuando esa virtud se pone en práctica. ¿Con quién? Con el otro, ¿cierto? Es que no me tienen paciencia, no, hay que tener paciencia. Dice, sean mutuamente tolerantes, es decir, sopórtense unos a otros. Pastor, es que no lo soporto. Es que el pastor Mauricio se cree un ángel. Uy, no lo soporto, pastor. Dice, perdónense como Cristo nos perdonó en el versículo 13 también. Y si alguien sabe qué es perdonar, es Jesús, ¿cierto? Perdonen como Cristo nos perdonó. Mire, Cristo fue abandonado por sus amigos. Normalmente si yo les pregunto, ¿quién traicionó a Jesús? La respuesta es Judas, ¿cierto? Pero a Jesús lo traicionaron todos los discípulos. Todos sus amigos lo traicionaron. ¿Saben qué hicieron cuando lo fueron a arrestar? Después de que lo agarraron, todos salieron corriendo y lo dejaron solo, lo abandonaron. Y Jesús, a pesar del abandono de sus amigos, decide perdonarlos, muriendo en la cruz. Y luego de la resurrección va y los busca, imagínense. En esta época dirían que Jesús es el amigo tóxico. En esta época, no, Jesús es el amigo de verdad, que a pesar de la traición de sus amigos, los busca y los comisiona. Pastor, ¿usted le encomendaría una tarea grande a alguien que lo traicione? Que no. Y yo creo que esa sería la respuesta de todos, porque se pierde confianza. Pero Jesús, ese es el perdón que ofrece. Dice, ámense con un amor que sea el vínculo perfecto. Versículo 14, una iglesia
que se ama es una iglesia gobernada por la paz de Cristo. Una iglesia que se ama unos a otros es una iglesia que ha entendido que somos un cuerpo. Una iglesia que se ama es una iglesia que estará en constante crecimiento y expansión. Amén. Y vamos al que me hace falta. Ténganse, versículo 12, Juanca, ¿lo puedes poner en pantalla, por favor? 12, sí, señor. Por lo tanto, como escogidos de Dios, revístanse de qué entrañable misericordia. La palabra literal que podríamos traducir para tratar de entender entrañable, si uno a veces suaviza la palabra, entrañable uno piensa que es como de cariño, ¿cierto? La mejor traducción sería tener entrañas de compasión, es decir, una misericordia que nace ¿de dónde? De las tripas, de las entrañas. No es un amor, una misericordia que nace de la superficialidad. Parece que ese dicho que rezamos, ¿no? Hacer de tripas corazón, tiene sentido. Pablo está diciendo, a pesar de que el hermano le saque la piedra, a pesar que no lo soporte, a pesar de que le hablen con mentiras, a pesar de todo eso, ámenlo desde donde no sale nada bueno. Ámenlo desde lo profundo de su ser. Ese es el amor que Pablo nos está diciendo. Ámense unos a otros desde las tripas. Dígale al que está al lado, ¿tú me amas desde las tripas? Y alguien que amó desde las tripas fue Jesús, como ya se lo dije hace un momento. Juan capítulo 13 nos dice que Jesús amó a sus discípulos hasta el fin. Es decir, se entregó completo. El amor de Jesús hacia su creación para salvarnos no fue un amor superficial, fue un amor de entrañas. Un amor que nació desde las tripas, desde lo profundo de su ser. Pero la lista de virtudes no finaliza acá. Pablo continúa no solamente quedándose con virtudes que fortalecen relaciones entre hermanos, sino que Pablo también apunta de que esas virtudes, que ese comportamiento entre cristianos, que ese amor mutuo, que hacen parte de la vida resucitada, dan como resultado una iglesia agradecida. Amén. Y una iglesia unida en acción de gracias, no solo en relaciones, también en lo litúrgico, en lo que hacemos acá. Yo lucho con la frase, y lo he dicho muchas veces, que normalmente lo solemos decir los que dirigimos la alabanza: olvídese del que está a su lado. Mi hermano, si usted vino a la iglesia a cantar al Señor olvidándose del que está a su lado, ¿qué es en la casa cantando solo en su habitación? Porque la iglesia, la alabanza, es para adorar al Señor en comunidad. Así el de al lado cante feo, no importa. La alabanza se vive en comunidad. Por eso es importante alabar al Señor como hermanos. La Biblia no dice que el Señor se mueve alrededor de que canta bonito. Dice que Él se mueve en medio de ¿qué? De las alabanzas de ¿qué? De su pueblo. Y esto Pablo le está diciendo es que ustedes ahora, si viven eso en sus relaciones, lo litúrgico, lo que hacen en el culto, también va a ser transformado. También se va a convertir en un momento de amor hacia el Señor, de gratitud. Y les dice en el versículo 16 y 17, instrúyanse y exhórtense unos a otros con toda sabiduría. Instrúyanse y exhórtense. Canten al Señor ¿qué? Salmos y cánticos espirituales con gratitud de corazón. Y finaliza diciendo, y todo lo que hagan, ya sea de palabra o de hecho, háganlo
en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Ya voy cerrando con lo siguiente. Cuando vemos el Nuevo Testamento, especialmente el libro de los Hechos, nos damos cuenta que la iglesia se ve como una asamblea, ¿sí? Como un encuentro de personas que se reúnen, una comunidad visible, un pueblo reunido. Entonces, y cuando vamos a Hechos, vemos a una iglesia, observamos una iglesia y podemos darnos cuenta que nace con algunas características. ¿Sí? Usted de pronto en la lectura de Hechos no me va a dejar mentir. Primero, nace con la característica de que es una iglesia que cree ¿en quién? En Cristo, ¿cierto? Cristo como la centralidad de una fe que se confiesa públicamente. Una iglesia nace como con característica, una iglesia que escucha la palabra, que anhela conocerla, que anhela escucharla y que estudia la palabra. ¿Recuerdan los hermanos de la iglesia de Berea? Que después de que terminaban el culto se iban para la casa, ¿a qué? A escudriñar para ver si lo que le había dicho el predicador era ¿qué? Era verdad. Una iglesia que escucha la palabra. Otra característica es una iglesia que comparte el pan. Y la palabra compañero tiene orígenes en el latín y significa algo así como con quien me siento a compartir el pan. Eso significa la palabra compañero. Y la iglesia primitiva es una iglesia que sí sabía compartir el pan. Era una iglesia compañerista. Otra característica es una iglesia que se cuida unos a otros. Y a veces reducimos esa frase que decimos que es muy cierta, es que yo soy la iglesia o es que esto es la iglesia. La reducimos a eso solamente. Sin embargo, el Nuevo Testamento nos dice más bien, no necesariamente es que tú o yo seas la iglesia, es que nosotros somos ¿qué? La iglesia. Pasamos de lo individual a lo colectivo, a lo comunitario. Tú y yo, usted y yo somos la iglesia, pero no como seres individuales, sino como una comunidad unida que se reúne para crecer y expandir el reino de Dios en la tierra. Amén. Entonces la iglesia es un nosotros. La iglesia no es ni siquiera el auditorio. Uno tiene por costumbre decir voy para la iglesia, pensando en el lugar, pero no pensando en el cuerpo que nos reunimos. Pero esa es la iglesia. No es un club social tampoco, no es donde yo pago una membresía para sentarme. Pastor, ¿puedo pagar una membresía para sentarme adelante en el altar? Es que allá el aire acondicionado pega más rico. No. De hecho, si esto fuera una membresía, vean los de adelante, los puestos VIP están vacíos, pastor. Nadie, casi muy pocos se sientan adelante. La iglesia no es un club para perfectos. La iglesia, de acuerdo a lo que Pablo nos está diciendo, es una iglesia, o más bien es un lugar donde debemos sentirnos seguros y confiados. La iglesia es el lugar donde usted y yo deberíamos sentirnos seguros y confiados. Mauro, te lo cuento, pero para que oremos, ¿no? Si supiera lo que pasó con el baterista. Pero para que oremos, ¿no, Mauricio? Para que oremos. Y ese para que oremos lo sabe media iglesia menos el que tiene que saber. Y muchas veces he visto muchos casos donde mucha gente se ha ido lastimada por un comentario, por un chisme, por un rumor, por el maltrato de personas que dicen ser seguidoras de Jesús, maduras, que uno cree maduras en la fe, pero que aunque está de acuerdo muchas veces con dejar la inmoralidad y el pecado, no dejan la ira, el enojo, la blasfemia, el chisme. Como decía hace un par de años en una enseñanza, a veces hablamos en lenguas angélicas en el altar, pero de puertas para afuera hablamos lenguas viperinas y esas son peligrosas. Y Santiago ya nos ha dicho que la lengua tiene el poder para dar vida o para qué,
o para destruir. Y a veces hemos usado la lengua para destruir personas. Conozco a alguien, una familia muy linda, un ejemplo rapidito. Casados, ellos venían cada uno venía de relaciones rotas, no casados en sus antiguas relaciones. Se juntan los dos, ella trae unas hijas, luego nacen 2 niñas del matrimonio, pero una de las niñas que ya estaba grandecita, alguien de la iglesia, y esto es un caso cercano a nosotros, no acá, le dice a esta persona: oíste, usted no desconfía de su esposo. Y le decía: ¿por qué? Porque es que su esposo no es el papá biológico de su hija mayor. Usted no le daría miedo que él abuse de ella. Así, sin anestesia. ¿Qué pasó? Era una familia que había conocido el evangelio unos cuantos años atrás y que a partir de ese comentario, hoy por hoy, lamentablemente, no quiere nada con el Señor porque tuvo una muy mala experiencia con alguien que en ese momento se hacía llamar un seguidor de Jesús. Entonces, la iglesia, por eso digo, debe convertirse en un lugar seguro, donde yo me pueda acercar confiadamente a alguien y recibir apoyo. Yo sé que a veces creemos que la iglesia solo es el pastor, ¿no? Es que el pastor no me visita. Pero a lo largo de la semana fue Adriana, fue la hermana Judith, fue Mauricio, fue Eliade, fue el pastor Mauricio, fue Leida. Pero no, es que la iglesia no me visita porque es que el pastor no ha venido. Pero ya lo ha visitado toda la iglesia. A veces le echamos la culpa al pastor de todo. Recuerdo una vez que un amigo pastor, la señora le llevó al hijo para que lo regañara porque no le estaba haciendo caso a ella. Señora, es hijo suyo, la culpa no es del pastor, repréndalo. Pero la iglesia debe ser un lugar seguro, un lugar donde nos sentimos confiados, un lugar donde aprendemos a amar como Jesús ama. ¿Y cómo amó Jesús? ¿Desde dónde? Desde las entrañas. Entonces Pablo nos recuerda en Colosenses capítulo 3 que el Señor nos ha llamado, nos ha escogido, nos ha amarrado a los cuernos del altar para darnos una nueva vida. Que el Señor nos ha llamado hoy, un mensaje para la iglesia de Nueva Jerusalén, a ser una iglesia unida, una iglesia que nace de nuevo todos los días, una iglesia que tiene un nuevo corazón. Una iglesia, el Señor nos está invitando a ser una iglesia que día a día es transformada por la gracia del Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo, y no ser los mismos de antes. Yo no puedo negar que la iglesia, como la hablábamos hace poco, ha sido muy familiar. Ha sido muy familiar. A mí, cuando yo tengo la primera recuerdo de cuando vine a la iglesia fue porque mi prima Angie me invitó. Ella tenía 6 años, yo tenía 7. Y cuando yo llegué acá, mi mentalidad de niño chiquito, lo que escuchaba en la escuela, crecido en una iglesia, en un colegio católico, era: los evangélicos son aburridos, los evangélicos no creen en la Virgen, los evangélicos son malos, los evangélicos esto, los evangélicos lo otro. Y cuando yo llego y me encuentro un poco de locos saltando, alabando al Señor con alegría, con dificultades, pero amándose unos a otros, yo de niño, con 7 años, yo dije: oiga, esto no es lo que a mí me dijeron. Y vea, todavía sigo acá. Me ataron, Angie me ató a los cuernos del altar, pastor. ¿Ah? Entonces, mis hermanos, no debería importarnos. O sea, la iglesia necesita ser un lugar de refugio, y eso debe ser un motivo que no importa si llueve, si hace sol, si es sábado, si hay temporada, si es domingo y me quiero quedar durmiendo esta tarde, no importa si me toca venirme a pie, si hay pico y placa. Bueno, en Medellín si hay pico y placa. No debería importarme si me toca venirme en bicicleta o se me pinchó la moto. Deberíamos sentir un anhelo por venir a disfrutar con cada uno de ustedes. Eso es iglesia. Mis hermanos, yo sé que es importante, es el lema para este año, ¿cierto?
Yo sé que uno piensa en crecimiento y expansión, en oración, en ayuno, en vigilia, en alabanzas, en leer la Biblia, en orar. Sí, 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 yo no estoy diciendo que no es importante, sí. Pero si hay una iglesia que ora mucho, que lee mucho la Biblia, que canta lindo al Señor, pero no está unida, es chismosa, no tiene amor unos por otros. ¿Qué dice la palabra del Señor? Un reino dividido contra sí mismo, ¿no qué? No prosperará. No habría crecimiento y no habría expansión. Y esa es la invitación que nos hace el Señor. No es un regaño. No es un regaño. Entonces venimos a la iglesia porque amamos al Señor, porque amamos su palabra, porque queremos aprender de ella, porque quiero sentir la presencia de Dios alrededor de ustedes, mis hermanos. Porque es en medio de una iglesia unida, reunida, junta, que canta, que alaba, que el Señor se manifiesta en medio de su pueblo. Es en medio de una iglesia que se ama unos a otros como hermanos. Entonces necesitamos entender que las cosas de arriba de este pasaje no son oración o ayuno. No estoy diciendo de que no sean, es de acuerdo al pasaje. Pablo no les está diciendo abandonen y pónganse a orar. Eso es parte de lo que somos nosotros. Nosotros sabemos que como cristianos debemos tener una relación cercana con nuestro Dios, ¿cierto? Pero Pablo nos está diciendo las prácticas, las cosas de arriba son el amarse unos a otros con un amor que es el vínculo perfecto. Entonces esta mañana el Señor nos está haciendo un llamado al corazón. Nos está haciendo un llamado a poner en práctica el verdadero amor cristiano. Nos está llamando a servirnos unos a otros, nos está llamando a amarnos unos a otros. Hemos muerto a las cosas terrenales. La inmoralidad sexual, la avaricia son cosas que satisfacen el yo, satisfacen lo individual. Y Pablo dice, abandonen las cosas terrenales, abandonen el individualismo, porque ahora han resucitado y esa resurrección es para que vivan las cosas de arriba, amándose unos a otros, soportándose unos a otros, perdonándose unos a otros, llevando una vida comunitaria sana. ¿Eso significa que las cosas van a ser perfectas? No. Sabemos que nosotros somos seres humanos de carne y hueso que sentimos, que vamos a tener dificultades, que vamos a tener desacuerdos, que vamos a tener desaciertos, pero Pablo está diciendo, a pesar de eso, a pesar de que no soporto a William David, ¿qué más? Ámelo desde sus entrañas. Es un reto. Y como estamos a 28 de diciembre, ya para hacer la agenda del próximo año, ¿no? Amar a mi hermano que no me cae bien. Año 2015 me voy para el seminario y la relación con mi hermano Fiber de niños no fue muy buena. Yo cuento con vergüenza que cuando estábamos niños y nos metíamos a bañar en el tanque, yo le hundía la cabeza en el agua. Mamá, perdóneme si no sabía y no le conté. Pero yo le hundía la cabeza en el agua y cuando lo veía chapoteando era que se la sacaba. Mi mamá es testigo de que tuvimos una muy mala relación. Y el primer semestre nos dijeron, el primer valor del seminario es el amor. Y como es el amor, van a pedirle al Señor que les ponga en su corazón una persona que de pronto ustedes no aman, que de pronto ustedes no se la han llevado bien. Y van a empezar a construir una relación sana. Yo no le había dicho nada a nadie. Yo pues oré y a mí se me vino a la mente Fiber. Y a fin de año llego a Cúcuta en noviembre a pasar vacaciones y me dice Fiber, vamos a jugar rugby, vamos a entrenar en el poli. Y yo dije, rugby, era que me aporreen por allá y rasparme los brazos y la cabeza por allá a comer tierra.
Me acordé del reto del seminario y dije, vamos. Y se lo he dicho a mucha gente. El Señor usó un deporte para restaurar la relación con mi hermano. Hoy en día uno lo extraña, ¿no? Y más con Julieta, que nació la chiquitina esa. Pero a lo que voy con eso es a que la invitación del Señor está en amarnos. Yo sé que es difícil a veces. Yo sé que hay gente que de pronto con la que uno no hace match, no compagina, que me cae mal, es que es enojón, es que es grosero, es que responde feo. Pero ese es el reto que nos hace el Señor a través de Colosenses capítulo 3. Ámense unos a otros, sopórtense unos a otros, ayúdense unos a otros. Una iglesia unida jamás será vencida. En serio, una iglesia unida será una iglesia con crecimiento y con expansión. Queremos ver avivamiento en la iglesia, ¿cierto? Queremos ver el mover de Dios en la iglesia, ¿cierto? Queremos ver enfermos sanarse, queremos ver milagros aquí. Oren bastante, sí, pero si no hay unidad, no estamos en nada. Si no hay unidad, el que gobierna en los corazones no es la paz de Cristo, sino la guerra del diablo. Y esa es la invitación, mis hermanos, a que podamos estar unidos. 2026, sí, ya se fue este año, pero quizá como iglesia pongámonos esa meta: fortalecer nuestras relaciones, estar más cerca, más familiares, más unidos. Podamos soportarnos, amarnos, perdonarnos. Póngase en pie y vamos a orar. Demos gracias a Dios por esto. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por retarnos a vivir como verdaderamente debería vivir todo seguidor tuyo, Señor. ¿Y quién más para hablarnos de amor que tú? Que te despojaste de todo, que viniste a nacer, te hiciste un esclavo, como dice Gálatas capítulo 3. Te hiciste un esclavo para darnos libertad, para que como un pueblo libre de la esclavitud del pecado podamos amarnos, podamos soportarnos, podamos crecer como iglesia, Señor. Señor, te pedimos perdón si hemos pecado, no solamente contra el cielo y contra ti, Señor, si hemos pecado contra uno de nuestros hermanos, Señor. Señor, restaura nuestras relaciones. Ayúdanos, Señor, a amarnos, a soportarnos, a querernos, a abrazarnos, a levantarnos las manos cuando están caídas, así como Aarón y Hur levantaron las manos de Moisés en la batalla contra los amalecitas. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos de corazón, y perdónanos cuando no hemos reflejado que somos tus discípulos, cuando no hemos reflejado que somos tus seguidores, cuando no hemos amado, cuando hemos sido quizá instrumentos de división, de chisme, de mentira. Ayúdanos a hablar con sinceridad, a hablar con verdad. Ayúdanos a ser una iglesia que abraza a pesar del pecado, una iglesia que no está con el dedo acusador, sino está con sus brazos abiertos para abrazar y para apoyar, para ayudar a aquel que está caído, Señor. Para no pisotear, Señor, sino para levantar. Ayúdanos, Señor. Sabemos que es difícil, sí. Sabemos que es duro también, pero es una invitación que nos haces como personas redimidas, como personas que hemos nacido de nuevo, como una iglesia que te ama y que también ama al que está a su lado, Señor. Te damos muchas gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Entra en mi casa, entra en mi vida, mueve toda mi estructura, sana todas las heridas, ven y lléname de santidad.
Jesús, enséñanos a amarnos los unos a los otros. Padre, perdona nuestros pecados y enséñanos a perdonar también a los que nos ofenden. Que tu iglesia, la Nueva Jerusalén, Señor, sea una iglesia que se ame. Ayúdanos, Señor. Gracias porque hasta aquí, Señor, somos una familia que se ha fortalecido durante 38 años. Pero queremos ir por más, Señor. Y para ir por más hay que avanzar más. Y debe haber un amor entrañable entre nosotros. Desde lo más profundo, desde nuestras entrañas. Amarnos, perdonarnos y mantener la unidad. Mantener, Señor amado, la hermandad entre nosotros. Es necesario que entres a mi casa. Es necesario, Señor, que vengas y reines en mi vida. Yo renuncio a mi autoridad, yo renuncio a mi reinado, yo renuncio a lo fuerte que hay en mí, porque quiero que tú seas quien gobiernes en mi vida. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias. Gracias, Dios. Gracias, Señor. ¿Qué tal si le das un aplauso al Rey fuerte?